Bueno, y en medio de la discusión de reformas como la reforma laboral, la educacional y en pleno debate de temas como la despenalización del aborto, las relaciones dentro del oficialismo vuelven a estar a prueba. Tanto es así que se espera que en horas de la tarde el timonel de la democracia cristiana ofrezca una cena para acercar posiciones. Queremos saber cómo se están viviendo las cosas dentro del oficialismo y para eso saludamos al presidente del PPD, el senador Jaime Quintana. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Matilde? Muy buenas tardes. Senador, ¿cuál es el objetivo de esta cena en la casa del senador Pizarro esta noche y con qué ánimo se llega? Después del comité político se vieron en la mañana, pero ¿qué es lo que pasa que es necesaria una cena? Mire, yo creo que la nueva mayoría en general tiene clara conciencia de que estos son tiempos para conversar mucho, para buscar puntos en común, y creo que no son pocos. Esta tarde tuvimos, hace un rato, una reunión bilateral, dos partidos de la nueva mayoría, la Democracia Cristiana y el PPD, el Partido por la Democracia. Fue una reunión, yo diría, con un diagnóstico bastante compartido, en el sentido de respaldar al gobierno, por supuesto, a la presidenta Bachelet, su programa de reformas. Por supuesto, también mirando el contexto, lo que ustedes recién señalaban en la nota, lo que ocurre en el desplome, ¿no es cierto?, en la bolsa de Shanghái, es algo que naturalmente a cualquier país que tiene una economía abierta, como es el caso de Chile, le impacta, y eso hay que mirarlo. Eso va a tener efectos en el precio del cobre, como se decía, y eso también nos lleva a los distintos actores, en este caso el Senado, como por cierto los actores que intervienen directamente en la economía, el Ministerio de Hacienda, Banco Central, a estar muy atentos a lo que allí ocurra. Y yo creo que es el ánimo con el cual llegamos a esta conversa esta noche, digamos, con la nueva mayoría, que es buscar los puntos de unidad, que son muchísimos, y empujar, ¿no es cierto?, el proceso de reforma, apoyar al gobierno en un periodo que no ha sido claramente fácil. Senador, ¿y qué rol está jugando hoy la democracia cristiana? Leíamos este fin de semana a René Cortázar, que está precisamente asesorando a la democracia cristiana en la materia de la reforma laboral, y él decía que, bueno, que los ajustes tienen que ir pensando en el desarrollo junto con la igualdad, o más que en la igualdad, en el desarrollo. ¿Esa visión es compartida? Hemos leído esas entrevistas, yo creo que en general no contribuyen mucho al espíritu unitario que al revés estamos mostrando los partidos de la nueva mayoría. Se trata de economistas desde luego muy respetados, como asimismo ellos han señalado, tanto de Gregorio como el propio Cortázar, una muy buena opinión de lo que está haciendo el ministro Valdés, y lo que nosotros estamos haciendo los partidos de la nueva mayoría es escuchar el planteamiento que hace el ministro Valdés. Lo hicimos esta mañana en el comité político y lo seguiremos haciendo. Efectivamente, el ministro Valdés ha sido muy responsable, y así lo ha sido la presidenta Bachelet en su gobierno, en orden a mirar esta realidad, ¿no es cierto?, de más bajo crecimiento. Y es evidente que lo que vamos a tener hoy día es que el factor que explica el más bajo crecimiento, o uno de los factores, que es el factor externo, va a tener un mayor predominio en esta etapa, y por lo tanto habrá que actuar en consecuencia al momento de la elaboración del presupuesto 2016, de discutir sus distintos elementos que lo organizan, en fin, todo eso. Ahora, bueno, en el Senado se está analizando la reforma laboral. ¿Qué va a pesar más? ¿El entendimiento? Y también cito a Cortázar de este fin de semana, que se dice, claro, se trató de hacer un acuerdo con la nueva mayoría y con la CUT, pero faltaron muchos actores. ¿Se va a buscar también el acuerdo con esos actores de que son parte de la sociedad, también como el empresariado, o se va a tomar digamos, el proyecto tal como está? Bueno, yo creo que todas las opiniones son muy importantes, así como en materia de reforma tributaria y esta modificación que nos ha planteado la presidenta y el ministro Valdés. Ahí se ha escuchado a distintos actores, al mundo empresarial, también al mundo de los trabajadores. Lo mismo está ocurriendo con la reforma laboral que fue aprobada en el Senado la semana recién pasada. Por lo tanto, yo respeto mucho el planteamiento de estos economistas, que han sido un tanto críticos con el gobierno, hay que ser claro, en los últimos días, pero la verdad es que la nueva mayoría no necesita que estos economistas, reitero, muy destacados, nos pauteen, nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Yo creo que el sentido de responsabilidad está muy presente transversalmente en la nueva mayoría, porque queremos que a este gobierno le vaya bien, porque queremos que al país le vaya bien, y porque estamos convencidos, también lo dicen ellos, que estas reformas son buenas para Chile. Usted dice, claro, no queremos recetas por parte de estos economistas. Sin embargo, senador, ¿usted califica que el gobierno ha sido exitoso en materia económica? En materia económica no hay ningún país de la región, no hay ningún país que tenga su economía abierta al mundo,
que hoy día pueda decir que está siendo exitoso. Hay que mirar, por cierto, el tema de la expectativa, donde los climas políticos, ¿no es cierto?, influyen. Lo dijo el ministro Valdés también hace algún tiempo atrás, cómo la economía se ve influenciada directamente por lo que ocurre con la política, y podríamos decir que viceversa, pero hoy día claramente el factor externo del ciclo, o más bien dicho, del fin del ciclo de los commodities, de su cierre, digamos, está tomando mayor peso a la hora de mirar nuestro bajo crecimiento. Senador, volvamos al tema de la reforma laboral. Hasta el 7 hay plazo para presentar las indicaciones. Su opinión personal, ¿usted está de acuerdo con que se modifique el tema del reemplazo en huelga? La huelga tiene que ser efectiva. Esta reforma, que la hemos estudiado bastante previo a la discusión en general, yo diría que no es, este proyecto, esta reforma laboral no es una reforma pro huelga. Yo diría que si es pro algo, es una reforma pro acuerdo, es pro sindicato desde luego. Siempre planteamos como un objetivo central en esta agenda laboral el fortalecimiento de los sindicatos. No podemos continuar con esta relación asimétrica donde el trabajador o el sindicato mira hacia arriba al dueño de la empresa o al empleador. Aquí tiene que haber una mayor horizontalidad. Si hemos definido, ¿no es cierto?, un contrato colectivo, bueno, todos los actores son igualmente importantes en ese contrato colectivo. Son los empresarios, por cierto, pero también son los trabajadores organizados. Entonces esta mirada de la derecha de decir que aquí solo importa la individualidad. Bueno, la individualidad es lo que nos ha llevado a un sistema tan poco equitativo como el que tenemos hoy día. Por lo tanto, estamos convencidos que esta reforma hay que sacarla adelante, que hay que perfeccionarla, por supuesto. No puede impactar negativamente sobre las pymes. Yo creo que lo que viene en la Cámara en ese sentido avanza mucho respecto a esa inquietud que algunos han planteado, pero tenemos que mirar bien que la huelga sea efectiva, pero que eso no signifique un daño a los bienes de la empresa, ni necesariamente a la producción de la empresa. Eso hay que mirar bien con el tema de los servicios mínimos, de lo cual tanto se ha hablado. Yo creo que vamos a alcanzar un buen acuerdo. Senador, ¿estaría de acuerdo con el reemplazo interno? Mira, hay distintas fórmulas entre los reemplazos internos, externos bajo ninguna circunstancia, pero entre los reemplazos internos y los servicios mínimos hay un camino que mirar, que transitar, y eso lo que le hemos planteado al gobierno esta mañana es que sea en conversación con la CUT y no alejado ni a espaldas de la CUT. Perfecto. Y respecto a la titularidad sindical, ¿cuál es su opinión? Yo creo que es una materia de las menos complejas, porque hay bastante consenso, al menos entre la nueva mayoría y algunos también parlamentarios de la Alianza, cosa que no lo dicen en público, pero sí lo dicen en privado, que esta figura de los grupos negociadores que existen hoy día en nuestro Código del Trabajo, la verdad que no existe en ningún país de la OCDE, no existe en ningún país del mundo, y finalmente de lo que se trata es ver cómo estos beneficios que se alcanzan en una negociación colectiva se hacen extensivos. Hoy día, ¿qué es lo que tenemos? Que quien lo hace extensivo a los trabajadores es la empresa, el empleador. Esto francamente no tiene ningún sentido en la lógica de fortalecer los sindicatos, de fortalecer la negociación colectiva. Entonces, yo te reitero, creo que vamos a encontrar un acuerdo en ese punto también. Esta no es, repito, no es una reforma pro huelga, es una reforma, sí, pro fortalecimiento de los sindicatos y sobre todas las cosas, es una reforma pro diálogo. Creo que la huelga es un recurso de última ratio y creo que previo a eso hay un sinnúmero de instancias que pueden activarse previamente. Pasemos a otro tema, senador, porque ayer lo planteaba la presidenta Michelle Bachelet en una entrevista que dio, que fue el tema del aborto. Y ella planteaba más o menos lo mismo que planteó a fines de año la entonces ministra de Salud, que además era de su partido, Elia Molina, quien decía que, claro, que los abortos en clínicas cuicas se realizaban. Eso fue lo que dijo Elia Molina. Lo que dijo la presidenta va más o menos por la misma línea. Dice que los que tienen posibilidades y acceso económico se lo hacen en una mejor forma que los otros. Primero, ¿considera que fue injusta la salida de la ministra Molina? ¿Si fue lo mismo que dijo anoche la presidenta? Nosotros no lo podemos ocultar, tenemos un tremendo cariño por Elia Molina, por lo que ella representa, por su enorme contribución al gobierno y también por lo que ha hecho en la Organización Mundial de la Salud. Es una figura importantísima en lo que son políticas públicas en materia de salud, pero también tenemos el mismo respeto y cariño por la presidenta Bachelet, y la presidenta Bachelet efectivamente hizo una aseveración similar, algo que nadie puede extrañarse por lo demás. Todos sabemos que hoy día se practican abortos en nuestro país, varios miles por lo demás,
no es más que mirar una entrevista anoche en un programa de televisión de alguien que se muestra contrario a las tres causales por las cuales podría despenalizarse la interrupción del embarazo, donde él reconoce, un doctor del sur, que reconoce, ¿no es cierto?, que se hacen abortos, y por lo tanto lo que la presidenta ha dicho es una verdad del porte de una catedral. Lo mismo que dijo la doctora Elia Molina, la presidenta no habló de clínicas cuicas. No nos olvidemos que el debate después de esa entrevista en un vespertino de fines de año, bueno, tenía mucho que ver con la palabra cuica. Senador, bueno, pero eso también se puede transformar en un punto de desencuentro con algún partido de la nueva mayoría, básicamente con la Democracia Cristiana. ¿Usted cree que el tema del aborto va a ser un tema que va a tener que ser votado causal por causal para que finalmente la Democracia Cristiana también esté de acuerdo en votarlo como tal? ¿O usted cree que en conciencia van a votar cada senador como le parezca? Yo creo que en este tipo de materia, a pesar de que están en el programa de gobierno, esto no es nuevo para nadie, la nueva mayoría, todos los partidos nos hemos comprometido a empujar esto, pero uno puede entender que en ciertos casos bien excepcionales haya una mirada y una valoración o una aproximación a este debate desde un prisma distinto, aunque nosotros creemos que aquí no solamente se trata de un tema de salud, no solo un tema sanitario, también es un tema de derechos sexuales y reproductivos. Esto tiene que ver con la libertad de la mujer. Aquellos que hablan mucho de la libertad en temas económicos se olvidan de la libertad al momento de que en este caso la mujer pueda decidir cómo enfrentar situaciones tan dolorosas que para un hombre nos resulta inimaginable y muy difícil ponernos en el lugar de una mujer que ha sido violada, de una mujer que tiene 2 o 3 hijos y que resulta que tiene un embarazo absolutamente inviable o que se encuentra en riesgo precisamente su vida. Estamos hablando de ese tipo de causales. Aquí no hay ninguna legislación, Matilde, que sea pro aborto, ni mucho menos. Aquí hay una legislación que simplemente impide que vaya a la cárcel una mujer que toma decisiones. Y en la última causal, que es la causal tal vez más controvertida, que es en caso de violación, ¿debiera denunciarse también, hacerse la denuncia de violación? Yo creo que esa es una materia que falta precisar. Yo creo que hay aspectos aún débiles en este proyecto, pero que en absoluto se contraponen a lo que son los objetivos centrales del proyecto. Como ha dicho la propia exministra Elia Molina, aquí lo que no podemos hacer con una mujer violada es además violarla en sus derechos. Y ella tiene toda la libertad para decidir cómo enfrenta este tipo de situaciones tan límites como la que puede enfrentar una mujer cuando es violada. Por lo tanto, yo espero que esta discusión transcurra en un ambiente, por supuesto, de debate, de altura y por sobre todas las cosas de entender que aquí se trata de consagrar derechos de las mujeres, que estuvieron consagrados en nuestro país en los tiempos de Frei Montalva. Claro, pero bueno, ahí la discusión tendrá que centrarse en ese punto porque básicamente la violación es un delito. Senador, quisiera llevarlo a otro tema también. Hay camioneros que vienen desde su zona, digamos en una caravana hacia el norte para llegar el jueves al Palacio de la Moneda con los camiones quemados en la Araucanía. ¿Qué le parece esa manifestación, ese llamado, digamos, al gobierno a preocuparse de la zona haciendo ese tipo de manifestaciones? ¿Está de acuerdo? Bueno, es una manera que tienen dirigentes gremiales, en este caso de mi región, de exteriorizar hechos que son condenables, y de esto hay que ser sumamente claro. Todos, no hay ni un actor político ni social en la región de la Araucanía que no condene los hechos de violencia. Y quiero subrayar esto porque a veces hay algunos sectores políticos que en este afán de generar temor en la población, por supuesto que estos hechos delictuales son reales y hay que esclarecerlo, pero aquí más que opinar un senador, un diputado, lo que corresponde es que los organismos encargados de la persecución penal hagan su tarea. Yo no puedo estar más de acuerdo con una declaración que le escuché hace rato atrás a la senadora Lili Pérez, que no es de mi coalición, pero ella dice, bueno, ¿y dónde está la inteligencia policial? Bueno, es un tema que venimos planteando hace mucho tiempo, del gobierno del presidente Piñera, donde los delitos en general, el año 2012 en particular, se dispararon muy por sobre lo que tenemos hoy día. Hoy día tenemos un sensacionalismo, por supuesto los canales de televisión a veces destinan grande cantidad de tiempo en su noticiero solo al tema del miedo, del terror, de delitos que son reales, pero ahí lo que se requiere es que finalmente las policías hagan lo suyo, que Interior evalúe efectivamente el curso de esta marcha. Nosotros creemos que el gobierno puede hacer más, en torno al tema que han planteado los camioneros, por ejemplo, en buscar rutas más seguras, en ver lugares, ¿no es cierto?, de aparcamiento,
en zonas más seguras, en asfaltar rutas, ¿no es cierto?, que están oscuras, donde han tenido lugar muchos de estos hechos de violencia. Y yo espero que, independientemente de la decisión que tome el gobierno, algunos de estos planteamientos sean acogidos. ¿Legítima la marcha entonces? Yo creo que hay un momento límite en que estos sectores sienten que no ha sido escuchado. Te insisto, soy de los primeros en tomar distancia desde el punto de vista de la politización que algunos tratan de hacer permanentemente, que hay personas que van de Santiago muchas veces a generar temor, a azuzar, a alentar. Yo creo que no es bueno para esta marcha la politización. Creo que este es un tema gremial, muy legítimo, muy válido. Yo creo que el gobierno hay cosas que probablemente podrá acoger, otras que no, y yo espero que esto se desarrolle de la manera más pacífica posible, porque como ellos han sido víctimas, ¿no es cierto?, de hechos de violencia, que no sabemos quiénes son los responsables, a veces algunos sectores políticos irresponsablemente tratan de sindicar esto en el tema mapuche. Yo entiendo que hay un detenido y que no es de la etnia mapuche, entonces dejemos que los organismos a cargo de la persecución penal, la fiscalía, las policías, los tribunales, juzguen, ¿no es cierto?, y cada uno asuma su responsabilidad en aquello. Senador, hay muchísimos temas en agenda y la última pregunta es de carácter político, más allá del sistema judicial que está actuando, pero yo le quiero preguntar por las declaraciones de Cristian Vargas, el ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, quien acusa una presión desde el Ministerio del Interior para que no se investigara en el caso SQM, para que no se presentaran las querellas. Más allá del hecho judicial, ¿cómo lo califica políticamente? ¿Cuánto afecta esa declaración políticamente al gobierno? Y más allá de eso también a Rodrigo Peñailillo, que es de su partido. Bueno, yo lo que puedo decir de lo que he visto, porque se trata de un abogado, ¿no es cierto?, que un ex subdirector de Impuestos Internos que ha hablado bastante en el último tiempo, pero es la misma persona que hizo una acusación en donde el fiscal Ayala le entregaba información al Ministerio del Interior, precisamente en los tiempos de Rodrigo Peñailillo. Yo entiendo que el Ministerio Público, el fiscal nacional, acaba de nombrar al señor Ayala como fiscal en la región de Antofagasta, por lo tanto yo no sé francamente cuánto asidero tiene estas denuncias y te insisto, lo que hemos dicho en todos estos temas que están siendo investigados, que sean los organismos a cargo de la justicia los que entreguen su veredicto. Acá acaba de tomar una decisión la Fiscalía, yo no sé si eso significa que exime de responsabilidad al fiscal Ayala y por lo tanto carece de veracidad la acusación hecha por el señor Vargas, pero no me corresponde a mí entrar a comentar estos hechos, sino que los organismos a cargo de la investigación tendrá que esclarecerlo. Ojalá cuanto antes. Muy bien, senador, muchísimas gracias por este contacto a esta hora con CNN Chile. Vamos a estar atentos a la comida de esta noche. Que estén muy bien. Muchas gracias, Matilde. Buenas tardes.